mi esposa y su ex comenzaron a reconectar como amigas. Descubrí la verdad y se arrepintieron de haberme subestimado. Contexto inicial. Soy Sofía, una mujer de 31 años, y llevo 3 años casada con Laura, una mujer que siempre pensé que era el amor de mi vida. Nos conocimos en una conferencia de derechos humanos hace 5 años, cuando ambas éramos voluntarias en una organización que abogaba por la igualdad. Laura, con su sonrisa contagiosa y su energía magnética, me conquistó desde el primer momento. Me enamoré de su pasión por la justicia y su manera de conectar con las personas. Era como si llevara luz a cualquier lugar al que iba. Nuestra relación creció rápido. En menos de un año, ya estábamos compartiendo un pequeño apartamento, adoptamos a un cachorro llamado Milo y comenzamos a construir una vida juntas. No era perfecta, como ninguna relación lo es, pero sentía que Laura y yo podíamos superar cualquier cosa juntas. Ella era mi roca, y yo era la suya. Todo parecía indicar que habíamos encontrado algo especial. Sin embargo, una sombra siempre se cernía sobre nuestra relación: Camila, la exnovia de Laura. Desde el principio, Laura me habló de Camila como alguien que había sido una influencia negativa en su vida. Según ella, su relación fue un ciclo interminable de discusiones, manipulaciones y arrepentimientos. Camila no soportaba que las cosas no salieran como ella quería, y Laura me aseguró que, cuando finalmente rompieron, fue como quitarse un peso de encima. Por eso, cuando Laura mencionó hace unos meses que había vuelto a hablar con Camila, me sorprendí. Dijo que había sido algo casual, que Camila le había escrito para ponerse al día y que no quería ser grosera ignorándola. A pesar de mis dudas iniciales, decidí confiar en ella. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a buscar problemas con alguien a quien describía como tóxica? Pero con el tiempo, esas conversaciones casuales empezaron a ocupar más espacio en nuestra vida diaria. Laura pasaba cada vez más tiempo en su teléfono, riéndose y escribiendo mensajes mientras yo estaba junto a ella en el sofá. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me respondió que solo estaban recordando viejos tiempos y que no debía preocuparme. No quería ser la esposa celosa, así que traté de convencerme de que tenía razón. Sin embargo, la incomodidad seguía creciendo. Algo no encajaba. Luego comenzaron las llegadas tarde a casa. Laura, quien solía ser puntual y atenta, empezó a llegar a horas inusuales, con excusas cada vez más vagas. Estoy estresada con el trabajo o fui a tomar algo con unos compañeros eran sus respuestas habituales. Una noche, mientras ella dormía, revisé su bolso y encontré recibos de restaurantes a los que nunca fuimos juntas. En ese momento, mi intuición me gritó lo que mi corazón no quería aceptar: Laura estaba viéndose con Camila. Me enfrenté a ella directamente, pero Laura me acusó de exagerar y ser paranoica. Dijo que solo estaba siendo amable con alguien que fue importante para ella y que yo debería confiar más en ella. Me sentí culpable por desconfiar, pero las señales eran demasiado evidentes. Decidí no volver a confrontarla sin pruebas, así que comencé a observarla más de cerca. Lo que descubrí fue devastador. Laura no solo estaba reconectando con Camila. Habían comenzado a verse regularmente, y las conversaciones que intercambiaban eran cualquier cosa menos inocentes. Encontré mensajes donde hablaban de cosas que hacían juntas, incluso a lugares que Laura y yo solíamos visitar. Lo peor fue leer cómo Laura hablaba de nuestra relación, describiéndome como aburrida y poco interesante, mientras idealizaba a Camila como alguien emocionante y de mente libre. No le dije nada. En lugar de eso, comencé a planear cómo manejar la situación. Había dado años de mi vida a esta relación y no iba a permitir que me trataran como un obstáculo mientras ellas disfrutaban a mi costa. Si Laura y Camila pensaban que podían jugar conmigo, estaban muy equivocadas. A medida que las semanas pasaban, la distancia entre Laura y yo se hacía cada vez más evidente. Las pequeñas rutinas que alguna vez nos conectaron, como cocinar juntas los domingos o pasear a Milo al atardecer, comenzaron a desaparecer. En su lugar, Laura se mostraba distraída, absorta en su teléfono o en planes de los que yo quedaba excluida. Intenté acercarme, sugerir que pasáramos más tiempo juntas, pero siempre tenía una excusa: que estaba ocupada, que necesitaba espacio o que simplemente no entendía el estrés que estaba pasando. A pesar de mis intentos de mantenerme objetiva, no podía ignorar mi intuición. Las señales eran cada vez más claras: conversaciones terminadas abruptamente cuando entraba en la habitación, cambios repentinos en su tono de voz cuando hablaba por teléfono, y esa mirada culpable que intentaba disimular cuando me sorprendía mirándola. Todo esto me decía que había algo que no quería que descubriera. El punto de quiebre llegó una noche cuando, al recoger el abrigo de Laura que había dejado tirado en el sofá, encontré en su bolsillo un recibo de un hotel.
Decía claramente que había estado allí durante una tarde completa, en una fecha en la que supuestamente estaba trabajando horas extras. Mi corazón se aceleró mientras intentaba procesar lo que significaba. Por un lado, quería convencerme de que tal vez había una explicación inocente. Por otro, sabía que el panorama no podía ser más evidente. Esa noche, mientras Laura dormía profundamente, tomé su teléfono, algo que nunca había hecho antes porque siempre respeté su privacidad. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Había mensajes recientes con Camila, llenos de coqueteos y referencias a encuentros que claramente habían tenido lugar en secreto. En uno de ellos, Camila le decía cuánto la había extrañado y lo bien que se había sentido reviviendo viejos tiempos. Pero lo que más me dolió fue leer cómo Laura hablaba de mí. Sofía no lo entendería. Es demasiado seria para esto. Sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. Pero en lugar de confrontarla en ese momento, decidí mantenerme fría y calculadora. Si Laura estaba dispuesta a traicionarme de esta manera, entonces yo no iba a actuar impulsivamente y permitir que me hiciera quedar como la villana. Sabía que cualquier enfrentamiento sin pruebas contundentes solo le daría espacio para manipular la situación a su favor. En ese instante, juré que no solo saldría de esta situación con la cabeza en alto, sino que también me aseguraría de que tanto Laura como Camila enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Comencé a documentar todo, los mensajes, los recibos y los patrones de comportamiento de Laura. Incluso contraté a un investigador privado para confirmar mis sospechas. Sabía que, si quería cerrar este capítulo de mi vida, debía hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. No iba a dejar ningún cabo suelto. Mi corazón estaba roto, pero en el fondo, había una chispa de determinación que empezaba a encenderse. Si Laura y Camila pensaban que podían jugar conmigo, estaban a punto de descubrir que habían subestimado a la persona equivocada. Primera actualización. Gracias a todos los que me animaron a mantener la calma y tomar medidas firmes. La verdad es que, aunque estaba destrozada emocionalmente, sabía que debía actuar con la cabeza fría. Después de descubrir los mensajes y el recibo del hotel, continué recopilando pruebas. Contraté a un investigador privado, quien en cuestión de días me proporcionó fotos de Laura y Camila entrando y saliendo juntas de varios lugares, restaurantes, bares e incluso el mismo hotel donde encontré el recibo. No solo eran pruebas visuales, también obtuve información sobre las fechas y horarios, que coincidían perfectamente con las excusas que Laura había usado conmigo. Mientras tanto, mi comportamiento hacia Laura no cambió. Fingí que no sabía nada, aunque por dentro me estaba desmoronando. La observaba con atención, analizando cada palabra y cada gesto, esperando que me diera una razón para confrontarla. Pero ella seguía comportándose como si nada estuviera mal, incluso llegando a sugerir que volviéramos a conectar como pareja mientras continuaba su aventura con Camila. Un día, mientras revisaba nuestras cuentas compartidas, noté algo más. Laura estaba transfiriendo pequeñas cantidades de dinero a una cuenta desconocida. Al principio no le di importancia, pero al revisar el historial de transacciones, me di cuenta de que estos pagos eran regulares y sumaban una cantidad considerable. No fue difícil conectar los puntos. Estaba financiando su tiempo con Camila usando nuestro dinero. Decidí que era hora de pasar al siguiente nivel. Había acumulado suficientes pruebas como para demostrar no solo su infidelidad, sino también que estaba usando nuestros recursos para sostener su relación con Camila. Pero no iba a enfrentarlas todavía. Quería que la exposición fuera pública y devastadora. Comencé a filtrar la información estratégicamente. Primero, envié fotos y capturas de los mensajes a una amiga cercana, alguien en quien sabía que podía confiar. Le pedí que no dijera nada, pero que estuviera lista para respaldarme cuando llegara el momento. Después, contacté a un abogado para discutir mis opciones legales, asegurándome de proteger mis intereses en caso de que Laura intentara manipular la situación. Mientras tanto, Laura seguía actuando como si nuestra relación estuviera intacta. Incluso empezó a hablar de un posible viaje juntas para reconectar, lo que me enfureció aún más. Sabía que estaba usando esto como una táctica para mantenerme distraída mientras seguía viéndose con Camila. El día que decidí actuar, Laura llegó a casa tarde, como de costumbre, con el cabello mojado y un olor a perfume que no era el suyo. Fingí estar dormida, pero por dentro ya estaba planeando cómo desmantelar su fachada. Al día siguiente, mientras Laura salía temprano, supuestamente para una reunión de trabajo, decidí dar el primer paso público. Mi amiga, quien había recibido las pruebas, me ayudó a organizar una reunión con algunos de nuestros amigos más cercanos, personas que conocían tanto a Laura como a mí desde hacía años. La idea no era simplemente ventilar mis problemas, sino asegurarme de que la narrativa que Laura estaba construyendo sobre mí como una pareja aburrida y desconfiada no se convirtiera en la versión aceptada de los hechos.
En la reunión, expliqué lo que había estado sucediendo. Mostré las fotos, los mensajes y los extractos bancarios que demostraban la infidelidad y el abuso financiero. Hubo incredulidad al principio, pero las pruebas eran irrefutables. Para mi sorpresa, algunos amigos mencionaron que ya habían notado actitudes extrañas entre Laura y Camila, pero no se sintieron en posición de decir nada. Esta confirmación me dio la fuerza para continuar. Mientras tanto, decidí dejar de compartir espacio con Laura antes de confrontarla directamente. Comencé a mover discretamente mis pertenencias más importantes a casa de mi amiga, incluyendo documentos financieros, recuerdos personales y cosas que no quería que Laura pudiera usar en mi contra. También cambié las contraseñas de nuestras cuentas conjuntas y suspendí el acceso a nuestras tarjetas compartidas. Esto no solo me dio control financiero, sino que también fue un golpe preventivo contra cualquier intento de Laura de reaccionar de manera impulsiva. Mi abogado también me sugirió que preparara un movimiento más contundente, enviar una carta de advertencia formal a Camila, informándole que estaba recopilando evidencia suficiente para incluirla en una posible demanda por difamación y daños emocionales. Esto no tenía necesariamente una base legal sólida, pero era un aviso que seguramente generaría tensión entre ellas. La parte más difícil de todo esto fue mantener la fachada en casa. Laura seguía actuando como si nada estuviera mal, hablando de planes para el futuro e incluso insinuando que quería renovar nuestros votos. Su cinismo me revolvía el estómago, pero sabía que todavía no era el momento de mostrar mis cartas. Finalmente, decidí que el día de mi confrontación sería el cumpleaños de Laura. No porque quisiera arruinar su día, sino porque estaba segura de que tanto Camila como Laura harían algo juntas, y ese sería el momento perfecto para exponerlas públicamente. Segunda actualización. El día del cumpleaños de Laura llegó, y con él, mi oportunidad de exponerla. Había organizado una cena en nuestra casa, invitando a un grupo selecto de amigos y familiares. Aunque parecía un gesto amable, la verdadera razón era reunir a las personas que más confianza tenían en Laura para que fueran testigos de lo que realmente estaba sucediendo. Mi amiga, que ya sabía la verdad, estaba allí para apoyarme. Laura llegó tarde, como esperaba, excusándose con un perdón, perdí la noción del tiempo. Llevaba un vestido nuevo y un brillo en los ojos que no veía desde hacía meses, pero ya no me importaba. Todo lo que podía pensar era en las mentiras que había tejido para mantener su doble vida. Mientras todos comenzaban a cenar, me excusé para ir al dormitorio y tomé el sobre que había preparado con todas las pruebas, las fotos, capturas de mensajes, y los extractos bancarios. Regresé al comedor y pedí silencio. Todos dejaron de hablar, confundidos por mi seriedad. Miré a Laura y le dije, creo que es hora de que todos aquí sepan lo que realmente has estado haciendo. Laura intentó interrumpirme, pero seguía adelante. Expliqué cómo había descubierto su relación con Camila, cómo había usado nuestro dinero para financiar sus encuentros, y cómo había manipulado a todos para que pensaran que yo era la responsable de los problemas en nuestra relación. Mientras hablaba, coloqué las pruebas sobre la mesa para que todos las vieran. El silencio era absoluto, excepto por los jadeos de sorpresa de algunos de nuestros amigos. Laura, pálida como un fantasma, trató de defenderse diciendo que todo estaba fuera de contexto, pero la evidencia era demasiado clara. Incluso algunos de sus propios amigos comenzaron a mirarla con incredulidad. Fue entonces cuando hice mi movimiento final. Revelé que ya había iniciado los trámites para terminar nuestro matrimonio y que estaba demandando por el dinero que había utilizado sin mi consentimiento. También mencioné que Camila había recibido una carta de advertencia legal, lo cual probablemente ya estaba causando tensión entre ellas. Laura no tenía palabras, simplemente se levantó y salió de la habitación, dejando a todos atrás. Después de que se fue, algunos de nuestros amigos se quedaron para apoyarme, mientras otros se fueron en silencio, probablemente demasiado avergonzados por haber creído en las mentiras de Laura. Mi amiga me abrazó y me dijo, hiciste lo correcto. Ahora es su turno de enfrentarse a la realidad. Después de que Laura salió de la casa, la tensión en el ambiente era palpable. Nadie sabía muy bien qué decir, pero las miradas de nuestros amigos y familiares lo decían todo, incredulidad, vergüenza y, en algunos casos, una clara sensación de traición hacia Laura. Mis manos temblaban mientras recogía las pruebas de la mesa, pero mi amiga me puso una mano en el hombro y me recordó que había hecho lo que debía. La reacción de los presentes fue mi primera victoria inesperada. Algunos de los amigos más cercanos de Laura, aquellos que me habían dado la espalda en los últimos meses, se acercaron para disculparse. Me dijeron que nunca imaginaron que Laura pudiera hacer algo así, y que lamentaban haber creído en sus mentiras. Aunque agradecí sus palabras, no podía evitar sentir que estas disculpas llegaban demasiado tarde. Durante meses, me dejaron sola mientras Laura tejía su narrativa falsa,
y aunque ahora sabían la verdad, el daño ya estaba hecho. Mi familia, que también estaba allí, fue más directa en su apoyo. Mi madre, quien siempre sospechó que algo no estaba bien con Laura, se levantó y me abrazó. Sabía que algo estaba mal, pero nunca pensé que llegara a este nivel, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hermana, por otro lado, estaba furiosa. ¿Cómo pudimos permitir que alguien así entrara a nuestra familia?, murmuró entre dientes. Aunque me reconfortaba tenerlas de mi lado, sabía que esta noche no era el final del problema. Cuando finalmente todos se fueron, me quedé sola en la casa que hasta ese momento había compartido con Laura. Era un espacio que ahora se sentía extraño, vacío. Mientras me sentaba en el sofá con Milo a mi lado, mi teléfono comenzó a sonar. Era Laura. Dejé que el teléfono sonara sin responder. Cuando finalmente dejó de llamar, vi que había dejado un mensaje de voz. En el mensaje, Laura estaba llorando. Sofía, no sé qué decir. Lo siento. Por favor, podemos hablar. No dejes que termine así, dijo, entrecortada por sus sollozos. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Pero luego recordé las imágenes de ella con Camila, las mentiras, las noches en las que me dejó sola mientras jugaba a ser alguien más. Borré el mensaje sin escucharlo completo. Esa misma noche, recibí otro mensaje, esta vez de Camila. Fue breve y cargado de veneno. ¿Realmente necesitabas humillarla así? Eres patética. No respondí. Su reacción solo confirmaba lo que ya sabía, que ambas estaban acostumbradas a manipular y salirse con la suya, pero esta vez, no sería yo quien pagara el precio de su toxicidad. En los días siguientes, las repercusiones de la confrontación comenzaron a extenderse. Algunos de nuestros amigos en común cortaron todo contacto con Laura, incapaces de justificar su comportamiento. Otros intentaron mantenerse neutrales, pero era evidente que la confianza en ella estaba fracturada. Camila, por otro lado, parecía estar desaparecida de la escena. Según mi amiga, que seguía monitoreando sus redes sociales, había eliminado sus cuentas temporalmente, probablemente para evitar el escrutinio. Por mi parte, empecé a avanzar con los trámites legales. Mi abogado me aseguró que, con la evidencia que tenía, sería casi imposible para Laura evitar devolver el dinero que tomó. Aunque esta no era mi motivación principal, saber que no podría salir completamente ilesa de esta situación me daba algo de paz. Las primeras 48 horas después de la confrontación fueron una mezcla de emociones y caos. Aunque sentí una especie de alivio al haber expuesto la verdad, también me invadía una sensación de vacío. Había cerrado un capítulo importante de mi vida, pero el costo emocional de esa noche seguía persiguiéndome. Me encontré repasando una y otra vez los momentos de la cena, las expresiones de sorpresa y vergüenza de los presentes, y las lágrimas de Laura cuando salió de la casa. Aunque sabía que tenía razón, no podía evitar sentir un dolor punzante al pensar en todo lo que habíamos construido y cómo ella lo había destruido. Laura intentó contactarme varias veces después de la cena, pero ignoré cada llamada y mensaje. Su insistencia no hacía más que confirmar lo que siempre supe: no estaba arrepentida de lo que hizo, sino de que la hubieran descubierto. Al tercer día, recibí un correo de su parte. En él, escribió una carta larga en la que intentaba justificarse. No fue lo que parece, decía en un párrafo. Estaba confundida y necesitaba algo que tú no podías darme. Pero lo que realmente me enfureció fue cuando añadió: esto no significa que no te amara, solo significa que me perdí en el proceso. Leí ese correo varias veces, buscando algún indicio de responsabilidad genuina, pero no lo encontré. Laura no asumía ni una sola vez el impacto de sus acciones en mí, en nuestra relación o en mi vida. Su enfoque estaba únicamente en justificar sus decisiones y minimizar el daño. Era evidente que nunca había considerado las consecuencias de sus actos, y mucho menos lo que significaba para mí. Cerré el correo sin responder, una vez más convencida de que no valía la pena seguir dialogando con alguien incapaz de enfrentar la realidad. Mientras tanto, las repercusiones sociales comenzaron a tomar fuerza. Mi amiga, quien se mantuvo a mi lado desde el principio, me mantuvo informada sobre los movimientos de Laura y Camila. Según ella, algunos de los amigos en común que aún apoyaban a Laura habían comenzado a distanciarse de Camila, cuestionando su influencia en todo lo sucedido. Camila, por su parte, estaba cada vez más aislada. Incluso trató de acercarse a algunos de nuestros conocidos para contar su versión de los hechos, pero la evidencia que compartía había dejado poco espacio para dudas. Un día, recibí una llamada inesperada del hermano de Laura. Aunque nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana, él siempre fue alguien que parecía genuino. Me sorprendió que estuviera al tanto de lo sucedido, pero al parecer, Laura había intentado buscar apoyo en su familia después de la confrontación.
Sin embargo, su hermano me confesó algo que nunca esperé escuchar. Sofía, no es la primera vez que Laura hace algo así. Camila fue también la causa de su ruptura con su última pareja. Esta revelación me dejó helada. Durante años, Laura había culpado a Camila de ser una figura tóxica en su vida, alguien que la manipulaba y la arrastraba a decisiones equivocadas. Pero ahora entendía que Laura no era una víctima pasiva. Ella había elegido repetidamente involucrarse en esa dinámica, incluso a costa de otras personas. En ese momento, cualquier resquicio de compasión que aún pudiera sentir por ella se desvaneció. En paralelo, mi abogado siguió trabajando en el caso. Me informó que, gracias a las pruebas contundentes de los desvíos financieros, el proceso para recuperar el dinero estaba avanzando más rápido de lo esperado. Sin embargo, también advirtió que Laura podría intentar apelar en algún momento, lo que podría alargar el proceso. Aunque esto era un inconveniente, estaba decidida a no ceder. Cada día que pasaba sin ceder a sus intentos de manipulación era una pequeña victoria. Decidí tomar un descanso de todo y pasé unos días en casa de mi amiga. Milo, mi fiel compañero, me seguía a todas partes, como si supiera que necesitaba su compañía más que nunca. En esos días, reflexioné sobre lo que realmente quería para mi futuro. Había pasado demasiado tiempo tratando de mantener una relación que claramente no tenía salvación, y ahora era el momento de empezar de nuevo, en mis propios términos. Tercera actualización. Los días siguientes trajeron un giro inesperado que aceleró el colapso de Laura y Camila. Justo cuando pensaba que el drama comenzaría a disiparse, recibí un mensaje de una antigua amiga de Camila, alguien con quien había perdido contacto hace tiempo. Su mensaje era directo: Sofía, necesitas saber algo importante. Camila está diciendo cosas de ti que podrían perjudicarte. Intrigada y algo alarmada, le pedí más detalles. Resultó que Camila, en un intento desesperado por defenderse, había comenzado a difundir rumores sobre mí, acusándome de ser controladora y de mentir sobre lo sucedido. Decía que la confrontación había sido una exageración de mi parte y que estaba obsesionada con arruinarles la vida. Aunque sabía que estos rumores eran infundados, no podía ignorar el hecho de que intentaba sabotear mi reputación. En ese momento, supe que tenía que actuar rápido. Mi abogado me sugirió que enviáramos una carta formal de cese y desistimiento a Camila, exigiendo que dejara de difundir información falsa. Si continúa, podemos demandarla por difamación, dijo. Decidí seguir su consejo y, para reforzar mi posición, recopilé testimonios de algunos amigos y familiares que estuvieron presentes en la confrontación. Esto no solo fortaleció mi caso, sino que también mostró que tenía el apoyo de las personas que conocían la verdad. Por otro lado, Laura estaba enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Perdió a la mayoría de sus amigos cercanos, quienes ya no confiaban en ella después de descubrir lo que había hecho. Incluso su familia, que inicialmente intentó apoyarla, comenzó a distanciarse cuando se enteraron de cómo había manejado la situación. Su hermano, quien ya me había confesado su frustración con Laura, me envió otro mensaje: no sé qué está pasando con ella, pero parece que finalmente está empezando a darse cuenta de lo que perdió. Mientras tanto, las cosas entre Laura y Camila comenzaron a desmoronarse rápidamente. Según su círculo social, la relación que habían construido sobre mentiras y engaños no estaba resistiendo la presión. Camila, enfrentada con la posibilidad de una demanda por difamación, comenzó a distanciarse de Laura, acusándola de haberla metido en este lío. Por su parte, Laura, quien había perdido casi todo, intentaba desesperadamente salvar lo poco que quedaba de su vida. Fue entonces cuando recibí un mensaje que no esperaba. Laura, después de semanas de silencio, me escribió: sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo en mí quiso escuchar lo que tenía que decir. Tal vez era la necesidad de cerrar ese capítulo de mi vida por completo. Acepté reunirme con ella en un lugar público, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Cuando llegó, parecía una persona completamente diferente. La mujer segura y carismática que conocí había desaparecido, reemplazada por alguien cansada y visiblemente afectada. Lo siento, Sofía, dijo, apenas capaz de mirarme a los ojos. Sé que lo arruiné todo. No esperaba que las cosas terminaran así. Le dejé hablar, aunque sus palabras eran más una serie de excusas que una verdadera disculpa. Me contó que se sintió atrapada en nuestra relación, que Camila representaba una escapatoria y que nunca pensó que la situación llegaría tan lejos. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue cuando admitió que Camila la había manipulado en muchos aspectos, usándola para su propio beneficio. Aunque no estaba dispuesta a perdonarla, escuchar su confesión fue el cierre que necesitaba. Cuando terminamos,
Le dejé claro que nuestra relación había terminado para siempre. No había espacio para segundas oportunidades ni para reconstruir nada. Espero que encuentres una manera de arreglar tu vida, le dije antes de marcharme. Pero yo ya no quiero formar parte de ella. Cuarta actualización. Después de mi reunión final con Laura, pensé que el capítulo de nuestra relación estaba cerrado. Sin embargo, la vida rara vez es tan sencilla. En los días que siguieron, las consecuencias de nuestras acciones comenzaron a tomar forma de manera más tangible. Mientras yo intentaba reconstruir mi vida, Laura y Camila seguían enfrentando el desmoronamiento de la suya. El abogado me informó que Camila había respondido a nuestra carta de cese y desistimiento, afirmando que nunca había difundido rumores y que todo era un malentendido. Sin embargo, mi abogado tenía pruebas claras de sus intentos de desacreditarme, incluidas capturas de pantalla de mensajes enviados a conocidos mutuos. Esto dejó a Camila en una posición delicada. No quería arriesgarse a una demanda formal, por lo que decidió ceder y prometió no volver a hablar de mí. Mientras tanto, Laura también estaba lidiando con los restos de su vida social. Algunos amigos intentaron acercarse a ella para ofrecerle apoyo, pero según su hermano, incluso ellos estaban empezando a perder la paciencia. Laura había pasado semanas lamentándose por lo que le hicieron, sin reconocer plenamente su papel en la situación. Esto no solo la aisló más, sino que también dejó en claro que aún no estaba lista para asumir la responsabilidad de sus actos. Por mi parte, me centré en recuperar mi estabilidad emocional y financiera. El proceso legal para recuperar el dinero que Laura había desviado de nuestras cuentas conjuntas avanzó sin mayores problemas. El juez falló a mi favor, ordenándole devolverme la cantidad completa, además de cubrir una parte de los gastos legales. Esto fue un gran alivio, no solo porque significaba que estaba protegida económicamente, sino porque también sentí que se hacía justicia. Sin embargo, había momentos en los que el peso emocional de todo lo que había sucedido era difícil de manejar. Volver a casa después de un largo día y encontrar las habitaciones vacías, sin los pequeños detalles que recordaban la presencia de Laura, era agridulce. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. Milo, mi fiel compañero, parecía notar mis altibajos emocionales y siempre estaba allí para consolarme, con su cabeza descansando en mis piernas mientras procesaba todo. El apoyo de mis amigos más cercanos y de mi familia fue fundamental. Mi hermana, quien nunca fue fanática de Laura, se convirtió en mi roca durante este tiempo. Siempre supe que merecías algo mejor, me decía, recordándome que esta experiencia, aunque dolorosa, era una oportunidad para empezar de nuevo. Mis padres, aunque inicialmente reacios a involucrarse en el drama, también se mostraron comprensivos y me ofrecieron su ayuda en lo que necesitara. A medida que las semanas pasaban, comencé a sentir un cambio en mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de las mentiras, del peso de sostener una relación que ya no tenía futuro, y de las expectativas que me había impuesto a mí misma para mantener algo que nunca fue saludable. Aunque todavía había heridas que sanar, empecé a ver un futuro en el que podía redescubrir quién era yo, sin la sombra de Laura y Camila nublando mi camino. Aunque sentía que estaba avanzando, el universo aún tenía una última sorpresa guardada para mí. Un día, mientras caminaba con Milo por el parque, me encontré con alguien inesperado, el hermano de Laura. Me saludó con un aire de incomodidad, como si no estuviera seguro de si debía acercarse o no. Finalmente, después de un breve intercambio de palabras corteses, me dijo, creo que deberías saber que Laura y Camila ya no están juntas. Esa noticia no me sorprendió del todo, pero lo que siguió me dejó pensativa. Al parecer, después de nuestro enfrentamiento y de las tensiones legales, la relación entre Laura y Camila se había vuelto insostenible. Camila culpaba a Laura por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, mientras que Laura resentía la falta de apoyo de Camila cuando todo se desmoronó. Su relación, construida sobre mentiras y traición, terminó implosionando. Es irónico, dijo su hermano, porque Laura solía decir que tú eras el problema. Ahora creo que se está dando cuenta de que nunca fuiste tú. Aunque esas palabras debían darme algún tipo de satisfacción, lo único que sentí fue una mezcla de compasión y tristeza. No por Laura, sino por mí misma, por la persona que había sido antes de todo esto. Por años, creí que nuestra relación era algo especial, solo para descubrir que estaba basada en una ilusión. Ahora, mientras escuchaba cómo Laura enfrentaba las consecuencias de sus acciones, sentí que finalmente podía dejar ir esa parte de mi vida. Volví a casa esa noche con una extraña sensación de cierre. No necesitaba más confrontaciones ni explicaciones. Lo que había sucedido entre Laura y yo ya no me definía, y lo que sucediera con ella en el futuro no era mi problema. Había pasado demasiado tiempo cargando con el peso de una relación rota,
y ahora estaba lista para dejarlo todo atrás. En los meses siguientes, mi vida comenzó a tomar una nueva forma. Decidí renovar la casa, quitando los últimos vestigios de Laura para transformarla en un espacio que reflejara quién soy ahora. También me permití volver a salir con amigos y explorar nuevas actividades que siempre había postergado. Poco a poco, comencé a sentirme como yo misma otra vez. La última noticia que recibí sobre Laura fue a través de un amigo en común. Al parecer, estaba intentando empezar de nuevo, pero seguía luchando con el aislamiento social que sus propias acciones habían provocado. Aunque no me alegré de su sufrimiento, tampoco sentí pena. Sabía que, en cierto nivel, esto era algo que ella necesitaba enfrentar para crecer. En cuanto a Camila, desapareció completamente de mi radar. Según lo que supe, se mudó a otra ciudad para reinventarse, dejando atrás el caos que había ayudado a crear. No la extraño ni pienso en ella, y estoy segura de que ella tampoco piensa en mí. Ahora, mirando hacia el futuro, me doy cuenta de cuánto he cambiado. Esta experiencia fue dolorosa, sí, pero también me enseñó que la lealtad y el respeto no son negociables. Aprendí a priorizarme, a confiar en mi intuición y a no tolerar menos de lo que merezco. Aunque el camino fue duro, estoy agradecida por haber encontrado la fuerza para salir adelante. ¿Fue un final feliz? Tal vez no en el sentido convencional. Pero fue un final justo, y eso es suficiente para mí.